Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 12, acabando ya el mes de septiembre. Estamos muy contentos porque hemos aprendido muchísimo en este trimestre y vamos a aprender la siguiente lección porque habíamos hablado del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Habíamos dicho que ellos habían tenido una experiencia terrible con eh, con los espías, pero luego Dios, hace 40 años después, ellos pueden entrar a la tierra prometida. Y como yo le dije, aquí tengo una botellita con agua que es agua del río Jordán, que yo traje para mostrar a las clases. Así que ustedes ahora pueden ustedes mostrarle el río Jordán, pueden mostrar fotos, ¿no es cierto? Las personas que han tenido algún viaje quizás a Israel y conocen esos lugares, quizás puedan ustedes llevarlo para que les cuenten cómo era la tierra prometida. Vamos a ver la lección número 12. Estamos en el eslabón que estamos hablando acerca eh, de la adoración. Y vamos a nosotros hablar ahora acerca de lo que sucedió. Recuérdense que el pueblo de Israel había tenido solamente una experiencia como esclavos del servicio, estamos en el eslabón del servicio. Y estamos ahora, el pueblo ya había entrado a la tierra prometida, ellos ahora tenían que prepararse para enfrentarse a la conquista. O sea, ellos no tenían, ellos tenían ahora la confianza en que Dios podía dirigirlos. Así que la primera ciudad que ellos tenían que vencer y que conquistar era la ciudad de Jericó, y para eso sucedieron algunas cosas interesantes. Así que vamos a hacer una con ellos, una parte práctica con los alumnos, preguntándoles cómo ellos, si no tuvieran, hacerlos pensar y que ellos respondan, si no tuvieran ellos las armas nucleares, las armas que hoy usamos, ¿cómo creen que se podrían conquistar toda una ciudad que está fortificada? Así que vamos a ver, el título es de la victoria y la derrota. ¿Qué sucedió? Bueno, la ciudad de Jericó, los que hemos tenido oportunidad de estar allá en Jericó, esta es una de las ciudades más antiguas, se dice que es del mundo, no sabemos a ciencia cierta, pero era una ciudad y en esa ciudad estaba fortificada, se dice que tenía unos muros de 750 metros de alto y 6 metros de ancho. Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar. Acuérdense que en esa época las fortificaciones, las grandes murallas, hacían que fuera difícil para los pueblos que querían conquistar entrar, porque dentro de esas ciudades había agua, había comida almacenada, había la forma de cómo la gente podía sobrevivir. Por supuesto que si las guerras eran muy extensas en 4 o 3 años o 2 años, y si no tenían suficiente alimento, la ciudad se tenía que rendir. Pero Dios tomó 7 días de obediencia. Entonces Josué, que vimos el personaje la semana pasada, Dios le decía, esfuérzate y sé valiente, obedece los mandamientos, le decía a Josué. Y entonces se le presenta a Josué el ángel de Jehová, que vendría a ser Jesús, y le ofrece y le dice cómo iba a conquistar la ciudad. Por supuesto que era una ciudad murallada, los israelitas no tenían experiencia en conquistar ciudades. Habían ganado una batalla los amorreos y se habían dueños de esa parte, como lo vimos la semana pasada. Pero ahora era una ciudad que estaba fortificada, tenía puertas, tenían soldados. Cuando nosotros hablemos de los pueblos cananeos, no pensemos que eran pueblos ignorantes. Eran gente que tenía una civilización, eh, tenían educación, tenían cerámica, tenían ciudades, tenían ejércitos, pero no tenían a Dios. A diferencia del pueblo de Israel, no contaba con todo aquello que tenían estos de Jericó, pero sí tenían a Dios. Ahora, ¿cómo iba a ser la conquista? No había tanques de guerra, no había bombas, no había pólvora, no había más que la única lucha que había era con espadas, con flechas, con lanzas, y se podían utilizar algunos venenos, pero no tenían otra fuerza. Así que el pueblo de Israel
Dios le dijo a Josué, tiene que rodear 7 días la ciudad, pero el séptimo día van a ser 7 veces. Adelante van a ir los sacerdotes de Dios, van a ir el arca y luego el pueblo, pero no deben decir nada. A la séptima le dijo Dios que ellos tenían que gritar tan fuerte y luego cuando los muros cayeran, ellos podían entrar y automáticamente tomar la ciudad. Esto aparentemente parece muy fácil, ¿verdad? Pero era una prueba de fe. Ellos tenían que seguir confiando, era que Dios los estaba dirigiendo. Los, los israelitas en el trayecto, en los 40 años, ellos habían posiblemente preparado espadas, armas, se habían entrenado. Ahora era un pueblo que estaba siendo liderado por un hombre de 80 años que era Josué. Caleb también estaba allí, eran los dos únicos espías, pero ellos le mostraron la fe y la confianza en Dios. Así que el primer día ellos rodearon la ciudad y se fueron al campamento. Luego el séptimo día, que no fue sábado, rodearon 7 veces y al final gritaron y los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó y automáticamente la ciudad cayó y cuando fuimos, yo visité ese lugar, pude darme cuenta de que la ciudad había sido completamente arrasada. Ahora, Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que quién en su sano juicio, quién que no esté loco, podría derrotar un ejército o toda una nación dándole vueltas al muro? Solamente aquella persona que podía confiar plenamente en Dios. La Biblia tiene historias interesantes, historias que nos dicen que aceptarlas por fe. Ha habido muchas historias donde Dios inclusive ha usado los mismos soldados que se mataban entre ellos. Pero la historia de Josué es la historia de que el pueblo gritó y los muros cayeron. Ahora Josué creyó que esta ciudad iba a caer por la fuerza de los gritos, pero antes que él todo tuvo fe, no se detuvo a cuestionar nada. O sea, Dios no le dijo, eso se ve raro. Porque a veces nosotros cuando Dios tiene distintas formas de trabajar, los caminos de Dios son extraños, pero de alguna manera la ciudad fue conquistada por la fe que tenían los pueblos de Dios. Las promesas de Dios son instrucciones. Miren, aquí tienen una foto de lo que los arqueólogos han encontrado de la ciudad. Así es cierto, los muros no están como estuvieron en el tiempo, pero eso es lo que ha quedado de la ciudad de Jericó. Ahora, tristemente sucedió algo. Cuando Dios le dice al pueblo que tienen que entrar a la ciudad, le dicen que no cojan nada del oro ni tesoros, maten todos los animales, maten los niños, maten todo. Soy maestro y me duele el corazón saber que cuando leía esto de que muchos niños fueron muertos, pero había una razón importante. Los niños eran adoradores de Satanás, adoraban los Baales, eran sacrificados, llevaban una vida sexual inapropiada, así que Dios tenía que destruir a ellos. Ellos habían tenido una oportunidad como la de Raab de arrepentirse, pero no confiaron en sus dioses y en la fuerza de los muros de Jericó. Ahora, Dios había dicho al pueblo de Israel que no cogieran nada, ni animales, ni nada, todo tenía que ser destruido. ¿Por qué Dios lo hizo eso? Para que el pueblo siguiera confiando en Dios, porque ahorita el punto era la conquista. Pero un hombre llamado Acán, tristemente él cogió un manto de Babilonia, cogió unos lingotes de oro y lo escondió en su campamento, en su carpa, ¿no? Bueno, resulta que, bueno, se conquistó y entonces Josué dijo, vamos a atacar Jai. No, no hay que mandar tanta gente porque Jai es una ciudad que podemos conquistarla. Vamos a mandar solamente 300 hombres. Bueno, fueron a atacarlo, pero resulta que murieron como 30 personas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué razón habían conquistado Jericó? Ahora, cuando ellos conquistaron Jai, la otra ciudad que estaba cerca a Jericó, resulta que no, los derrotaron. Mataron 30 personas así simplemente, ¿no? Y Josué se llenó reaccionó con tristeza, rompió sus vestidos, que era una señal de dolor, porque lo que menos pensaba ahora el pueblo era tener una derrota. Así que se postró ante el arca del pacto y se puso a orar. Y entonces le dice, eh,
¿Qué era lo que había sucedido? Entonces le dice que, Dios le dice que había alguien cometido un anatema, alguien había cogido algo y se lo había apoderado, y ese pecado había caído sobre todo el pueblo. O sea que en otras palabras, el error de Acab había hecho caer al pueblo. Cuando hay un pecado en una iglesia, de una familia o de un hermano, puede hacer pecar toda la iglesia. Así que Dios entonces le había dicho que no tomaran nada, pero ellos realmente lo hicieron, ¿no? No lo hicieron todo el pueblo, lo hizo un solo hombre. Así que después de la derrota, Dios les dijo cómo tenían que descubrir a ese hombre. Preguntaron a todo el mundo, nadie respondió. Así que empezaron a hacer las suertes. Primero escogieron de las 12 tribus cuál era la tribu donde estaba esa persona. De las 12 tribus quedó la tribu de Judá, y de las tribus hablaron de las familias hasta que llegó Acán y su familia. Ahora, cuando Acán ya se vio acorralado, dijo, bueno, yo cometí un pecado, y Josué, con cortesía, le dice que dime lo que has hecho. Entonces le dijo que él había visto un manto babilónico, unos lingotes de oro. Automáticamente, entonces, él fue condenado a muerte acá. Acá fue llevado a Acán. Acán fue llevado a muerte, se le llevó su familia, sus hijos, porque todos eran cómplices, todos habían visto el tesoro que él había traído. Ese tesoro tenía que ir a la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora sucede que fueron apedreados, fueron quemados, y automáticamente se quedó allí, que todavía la tumba de Acab, de Acán está, todavía se puede visitar, aunque no sabemos a ciencia cierta si es la tumba, ¿no? Pero se encontró la oportunidad, y entonces ahora el pueblo pidió perdón a Dios, hicieron sacrificios, y entonces ahora se fueron hacia la conquista de Jai. Y entonces fueron, atacaron la ciudad de Jai. Los de Jai se estaban, pensaron, digo, lo hemos derrotado ya una vez, lo podemos derrotar dos veces. Y entonces ellos salieron, dice que ellos salieron, persiguieron a todos, pero al correr los soldados de Jai dejaron la ciudad, ¿cierto? Entonces había unos escondidos ahí, y entonces esos israelitas escondidos entraron, mataron a filo de espada, quemaron la ciudad, y los de Jai fueron derrotados, ¿no? Y en esta oportunidad Dios le dice a Moisés, a Josué, que pueden coger algunos de los animales, pero no las cosas que le pertenecían a Dios, como el oro, la plata, el bronce y las cosas de hierro, iban a permanecer en la casa de Dios. Entonces, primero ellos tuvieron una victoria, pero ahora tuvieron un fracaso. La victoria fue en Jericó, la derrota fue en Jai, ¿no es cierto? Eso nos muestra que el pueblo de Dios tenía que tener, estaba puesta su confianza en Dios. Ya era un pueblo diferente de hace 40 años, cuando sus padres no tuvieron la fe necesaria para la conquista de la tierra prometida, pero Dios tuvo que hacer 40 años preparar una nueva generación de personas que tuvieran fe en Dios. La lección de esta semana nos habla acerca de del pecado que puede tener una persona que afecta el pecado, le afectaba. En esa época, eh, es una época muy diferente, ¿no es cierto? En esa época se podía saber, Dios estaba más cerca de los líderes, de los sacerdotes, y hablaba a través de sueños, a través del Urín y el Tumín, que eran las piedras, ¿te acuerdas que los sacerdotes tenían? Pero hoy día no se sabe quién tiene pecado, quién no tiene pecado. Pero Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie, sino a cuántas personas sacaríamos del cielo. De lo que nosotros tenemos que darnos cuenta ahora es que realmente nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener una vida sin pecado, una vida, porque puede afectar el pecado no solamente a la iglesia, sino a tu familia, a tus amigos. O sea, todo lo que sucede se llega siempre a descubrir. Acán pensó que los lingotes de oro, las monedas y el manto babilónico, que era hermoso, él lo escondió, pensó que nadie se iba a descubrir. Total, había más de medio millón de personas en todo Israel, pero realmente se descubrió. O sea, nunca hay nada secreto que no se pueda llegar a descubrir, ¿no?
Tristemente, lo que ocurrió en Jai fue una experiencia, no solamente para Acán y su familia, aunque él murió, la experiencia fue que el pueblo de Israel de ahí tuvieron más cuidado, ¿no? Porque las cosas que veían eran cosas bellas. Por eso te digo, cuando se habla de los cananeos, y de las personas que fueron conquistadas. No hay que pensar que era gente sin primitiva, era gente que tenía cosas valiosas, cosas bonitas, mantos de Babilonia, lingotes de oro, monedas de oro, tenía cosas de plata, tenían ciclos, eran gente que tenía propiedades, casas, riqueza, ¿no? Pero tristemente no tenían a Dios. Ellos habían tenido su oportunidad y como la tuvo Rahab, ellos pudieron haberse pasado al lado de Dios, pero confiaron en su fuerza, confiaron en sus dioses, confiaron en que nada les iba a ocurrir, pero tristemente Dios tenía otra historia para ellos. Ahora, cuando tú visitas estos lugares, ahora que vas en la arqueología, descubres la belleza, descubres muchas cosas interesantes. Cuando tú lees la Biblia, descubres por qué muchas de esas personas tuvieron que morir, ¿no es cierto? Los sacrificios humanos, la adoración a Satanás, la vida sexual libre, el abuso, eh, la violencia que había entre ellos, porque a través, cuando tú vas leyendo el libro de Josué y el libro de Jueces, descubre muchas cosas que ellos hacían, ¿no? Y quemaban a las personas, robaban, mataban, infinidad de cosas. Y aunque el pueblo de Israel cometió errores, sí, pero era un pueblo de Dios. Acuérdate también que esa conquista también era porque Dios estaba poniendo ya a su pueblo, un pueblo donde iba a nacer Jesús, y era una tierra que le había pertenecido a Abraham. Tristemente, en los años que ellos habían estado en Egipto, había sido invadidos y ahora ellos necesitaban edificar sus ciudades y prepararse para la venida de Jesús. El enfoque de la gente de esa época era la conquista. ¿Cierto? Mientras era la conquista, también era la confianza en Dios. Ellos estaban aprendiendo a través del santuario, a través de los ritos, a través de la... Ahora ellos estaban preparando el camino para tener una nación que le pertenecía a Dios. Los enemigos de Dios fueron derrotados, ¿no es cierto? Pero cuando ellos cometían un error, Dios no lo justifica. Porque Dios pudo haber pasado en alto el pecado de Acán, pero él siempre, Dios quiere el 100% de nuestra vida, que estemos sin pecado, que estemos logrando llegar a la perfección y es un proceso diario. No, no crean que es un proceso de la noche a la mañana. El pueblo tuvo que cambiar su manera de pensar, acuérdate, 40 años. Ellos tuvieron que en 40 años cambiar y aceptar su error. Ahora este pueblo, Dios lo estaba preparando, lo estaba dirigiendo y el pueblo tenía confianza. La fe de ellos aumentó muchísimo cuando vieron el cruce del Mar Rojo, como lo vimos la semana pasada. La fe de ellos creció cuando vieron la caída de los muros de Jericó y la conquista. Y también, por supuesto, cuando el golpe que les chocó fue que cuando ellos llegaron a Jai, no lo pudieron conquistar porque había pecado. Y tampoco Josué había consultado. Él había mandado unos dos espías, vieron que la ciudad de Jais podían entrarla, pero tristemente no consultaron con Dios, porque quizás si hubieran consultado con Dios, no hubiera habido la muerte de aquellos israelitas. No fueron muchos, pero era una pérdida para ellos. Pero realmente el pueblo reconoce que había pecado, entonces se busca quién era y llega a ese nombre preciso. Y cuando llega a ese nombre preciso es importante que nosotros podemos darnos cuenta que realmente Dios dirige la historia. Que las autoridades, los pastores, los maestros, no sabemos qué pecado tú puedes tener, pero Dios sí. Aunque Josué era valiente, estaba esforzado, estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, él no sabía el pecado que había ocurrido, pero Dios sí. Así que a través de una tragedia, realmente ellos aprenden, ¿no? Y lo interesante era que de todo el pueblo solamente una familia. Y no solamente, y hay que pensar también que acá, cuando lleva los lingotes de oro, el manto de Babilonia, las monedas que había encontrado, él automáticamente compromete a su familia. La esposa vio que él trajo esas cosas. Supuestamente él tenía que solo venir con su espada
y su escudo y trajo algo y lo escondieron debajo de su carpa. O sea, la familia sabía, por eso toda la familia fue castigada. Cuando alguien tiene un pecado, compromete a la familia, compromete a los hijos. La Biblia dice que Josué con mucho cariño le dijo, ¿qué has hecho? Hijo mío, ¿qué has hecho? Y él confesó y automáticamente esas cosas pasaron. De que veamos la próxima semana, veremos la próxima semana qué más tenemos que nosotros aprender de esta historia. Y hasta el momento vemos que el pueblo de Dios aprende a tener confianza en Dios, aprende a cuidarse, aprende a no jugar con el pecado y sobre todo aprende que el pecado que ellos traen, que ellos podían cometer, podía afectar a su familia y el triunfo que su pueblo necesitaba. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos comprender, ¿no es cierto?, que en momentos difíciles, en momentos de derrota, debemos no buscar quién es el culpable, ¿no? De buscar siempre la aprobación de Dios, hay que reconocer, hay que perdonar, se le perdonó, pero hay consecuencias, porque también esta historia habla de consecuencias. Sabía Acán que no debería tomar, por lo tanto la consecuencia fue la muerte de él con todo lo que él había quitado, porque ni siquiera, para que vean el poder de las consecuencias, ni siquiera Josué tomó esas cosas y las llevó a la casa de Dios, que era el santuario. Esas cosas fueron quemadas junto con él, porque el pecado no estaba en tener esas cosas, sino en obedecer a Dios. Dios no necesitaba ese manto ni esas monedas de oro. Fueron quemadas y él fue en el valle de Acor, se está se cuenta su cuerpo. Así que nos vemos la próxima semana. Hay mucho que aprender de esas historias, mucho. Hay que aprender de a no tener pecado, las consecuencias, nada se puede tener oculto. Llega un momento cuando todo se llega a descubrir y afectas tu familia, te afectas a ti mismo, afectas la iglesia. Entonces es una historia que medita, ¿no? ¿Cuántos jóvenes están en drogas ahora? En la iglesia no se les ve, no se sospecha, pero no se dice, y entonces automáticamente hay cosas que nosotros no, si somos cristianos, no debemos hacer, ¿no? Hay que saber, eh, tenemos que tomar siempre una decisión, el poder de las elecciones, y ponerte siempre al lado de Jesús. Hay tentaciones, las tenemos todos, los grandes, los adultos, los niños, todos tenemos tentaciones, pero tenemos que saber elegir a Dios. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos compartir con otros el mensaje que hemos aprendido.